nos decimos el teorema, muy buenas, estaríamos viendo hoy día lo que es el teorema de superposición, que en realidad es la idea de medir la influencia de dos o más fuentes en un componente en un circuito específicamente, ¿no? Y nos dice que esa es igual a la influencia o suma de cada una de las fuentes individualmente, ¿no? En este circuito. Voy a mostrar dos ejemplitos y luego un tercero ya con números. Este circuitito simple con dos mallas, por el método tradicional simplificado, podríamos resumirlo en nuestras dos ecuaciones, ¿no? La primera tendríamos que el voltaje de esta primera malla es V1 y sus impedancias serían R1, R2, R3. Las sumamos y multiplicamos por V1 menos, que está en otro sentido la corriente, R3 por I2. Lo mismo en el caso de esta otra malla, menos R3 por I1 más R3, R4 y RL, ¿no? Entonces, lo que queremos encontrar en este caso son las corrientes sobre RL, ¿no? Entonces, para I2 vamos a resolverlo, ¿no? Primero despejamos de la primera ecuación I1 y la reemplazamos en la segunda. Y obtendríamos esta ecuación, ¿sí? Lo estoy separando V1 y V2 para que podamos compararlo luego fácilmente, ¿no? En teoría, supuestamente, si resolvemos para V1, tendría que salirnos esto, y si resolvemos para V2, nos tendría que salir esto. Y sumando, bueno, la influencia nos va a dar la I2 total. Bueno, veamos entonces eliminando V1 en este caso. Entonces eliminamos V1, se elimina siempre por su impedancia equivalente ideal, que para una fuente de voltaje sería un cortocircuito, ¿no? Entonces tendríamos otra vez un par de mallas que van a variar simplemente en estito su circuito, ¿no? Entonces aquí tendríamos, resolviendo, que nos saldría esto de acá, ¿no? Para la otra malla, o si quieren la otra fuente, tendríamos que se elimina la segunda fuente y vamos a tener las mismas ecuaciones con la diferencia de este cero acá, ¿no? Que estamos anulando a V2. Entonces resolvemos y vamos a obtener directamente este valorcito, ¿no? Ahora la idea, vamos a tener que si sumamos ambas, ¿no? Fíjense que esto se verifica que es exactamente igual que esto, ¿no? En primer caso con ambas fuentes, sumamos por separado, nos sale exactamente igual, ¿no? Simplemente esto estamos copiando de lo que acabamos de encontrar ahorita, y esto era de lo que vimos acá, ¿no? Esto es exactamente igual que esto, ¿no? Y esto es lo que habíamos chequeado en la primera parte, ¿no? Entonces, veamos otro ejemplito. Este es un poco más simple, ¿no? En este caso estoy trabajando con una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y ya estoy suponiendo que funciona el teorema de la superposición, ¿no? Entonces, primero eliminamos la fuente de corriente. Luego tenemos lo que sería la fuente de voltaje, ¿no? Entonces nos sale nuestro resultado. Y este sería nuestro resultado con una fuente de corriente, ¿no? En este caso, entonces, esto que está en rojito sería nuestro resultado, ¿no? Que nos sale de sumar la influencia de la fuente de voltaje más la influencia de la fuente de corriente que vamos a encontrar por separado. Poniéndolo bonito va a ser esto, ¿no? Voltaje más R1 por I y sobre R1 más RL, ¿no? Vamos a encontrar la corriente. Veamos en este otro caso, este tercer ejemplito. En este caso vamos a manejar tres mallas. Tenemos aquí al medio una fuente de corriente y aquí tenemos dos fuentes de voltaje, ¿no? Aquí voy a separar solamente en dos, no en tres, ¿no? Debido a esta fuente, por ejemplo, de voltaje, debido a esta fuente de corriente, ¿no?
Y con esta vamos a tomar en cuenta la fuente de voltaje también de acá de 10 voltios. Vamos a ver. Para el caso de la fuente de corriente, vamos a eliminar estas dos fuentes. Aquí tenemos como cortocircuito. Y observen que en el caso de I2, aquí viene, se separa y se vuelve a unir. Entonces es como si no existiera esto, ¿no? Entonces se divide entre I2, entre I3, ¿no? Aquí a mitades porque son igualitas y se vuelve a unir. Y aquí se divide otra vez en dos, ¿no? Por el tema del divisor de corriente comprábamos exactamente eso, ¿no? Fíjense que 3K entre 3K más 3K es un medio multiplicado por 15 nos sale 7,5, que es justamente la mitad de la fuente de corriente, ¿no? Eso debido a las corrientes. Veamos qué pasa con los voltajes. En este caso eliminamos la fuente de corriente y aquí surge un fenómeno interesante. Si ustedes observan esto, está totalmente separado de esto, entonces no hay necesidad de siquiera tomarlo en cuenta. Y aquí tenemos un divisor de tensión. Tendríamos 3K y 3K, que tendrían que sumar a 10K. Por lo tanto, me va a salir 5 voltios, pero no estamos viendo corriente. Entonces esto habría que dividirlo entre 3K, ¿no? Que nos daría 1,67 miliamperios redondeando. Ahora, tomando en cuenta la corriente en la resistencia de carga, pues vamos a tener que sumar ambos, es decir, los 7,5 de hace un rato y los 1,67 que hemos visto ahorita y nos daría exactamente 9,17 miliamperios, ¿no? Que sería la corriente en esta resistencia, ¿no? Entonces ahí hemos visto lo que es el teorema de superposición, explícitamente apuntado a lo que sería el cálculo de corrientes. Gracias por su atención.